¿Os ha grabado fuera el computador? Sí. ¿No está transmitiendo? No. Ok, listo. Perfecto, muchísimas gracias. Muchas gracias. Vamos a dar inicio al debate con el discurso de Pedro. Han observado por esto, pero bueno. Vale. Bueno, tenemos que es importante hacer un par de definiciones antes de entrar en materia. Lo primero es que es un mercado formal. Yo tengo que preguntarle a los publicadores. Resulta que un mercado formal es un mercado que se sitúa al margen de la ley, que no tributa impuestos, que están, y vamos a hacer un poco de encuadre. Es que los trabajadores que están en estos mercados, que están al margen de la ley, que no tributan, se encuentran normalmente en condiciones laborales bastante negativas, ¿no? Estamos hablando de contratos y despidos improcedentes, estamos hablando de condiciones fiscales, por ejemplo, en el caso de trabajadores de carga y descarga, de los cuales hay muchos en España. Estamos hablando de horas largas porque no hay leyes laborales que les protejan. Estamos hablando en muchos casos también de trabajadores de nivel económico muy bajo que no tienen acceso a mercados formales en los que tengan salarios más altos y protecciones laborales mejores. Esto en muchos casos, y hablo del caso de España porque es el que más conozco, se materializa como muchos trabajadores que son inmigrantes que no tienen protecciones como ciudadanos y entonces por eso no tienen acceso a ese tipo de trabajos en mercados formales. Entonces, creemos que el primer punto y más importante que tenemos que traer a este debate es el de la protección laboral. Hemos hablado de cómo hemos caracterizado cómo estos trabajadores que trabajan en mercados informales no están protegidos por la ley y por lo tanto no están protegidos por las leyes de protección laboral que existen en casi todos los países, sobre todo en casi todos los países democráticos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué significa? ¿Qué implica una formalización de uno de estos mercados? Bueno, una formalización promovida por un inversor mayorista, en primer lugar, significa una regularización del estatus de empleo, ¿no? De trabajadores que ahora están considerados como empleados por parte de la Seguridad Social, por parte de todas las entidades del Estado que se trabajan en esa materia. Por otro lado, significa que pagan impuestos. Empiezan a pagar impuestos sobre lo que venden, sobre lo que compran y en general sobre, por ejemplo, los espacios, si hablamos de mercadillos en una plaza, por ejemplo, los espacios en los que ocupan necesitan este tipo de autorizaciones. También hablamos de que estos inversores podrían apoyar a la regularización del estatus migratorio de estos trabajadores, ya que son trabajadores que ocupan estos espacios. Entonces, la formalización del mercado, supongo que nuestra alta posición nos lo convertirá esto, pero bueno, está bien. Entonces, si estos trabajadores son los que están en este mercado y quizás no hay, son los que más conocen ese mercado, este entorno, entonces hay incentivos para que la formalización implique que se apoye la regularización del estatus migratorio de esos trabajadores, ya que si no, apoyen continuar siendo trabajadores del mercado formal. En muchos países también se traduce en materia de beneficios, como beneficios de sanidad, por ejemplo, el caso de Estados Unidos o el caso de Países Bajos, en los que uno no tiene derechos a salud pública, a no ser que sea parte sea parte del mercado formal y tenga un contrato laboral adecuado. ¿Cómo se supone que vamos a regularizar a las personas que estaban de manera irregular, personas que literalmente son perseguidas por la justicia, por otra situación, en que llega una inversión con una plata en el FES? Mágicamente, ahora son todos legales, pero no hay contrato de trabajo de manera irregular, no se regulariza así nada más. No. El dinero para hacer muchas cosas. Entonces, voy, un momento. El dinero hace muchas cosas. El dinero consigue que trabajadores que han entrado de forma irregular tengan la posibilidad de regularizarse. Hay formas de regularizarse que se pueden conseguir con dinero. Se puede viajar de forma, o sea, se puede volver y tener, bueno, no me voy a meter en esa materia porque creo que me parece evidente que con dinero y con apoyo de entidades, por ejemplo, apoyo de abogados, apoyo de entidades jurídicas que se compran con dinero, se puede conseguir mucho más fácilmente una regularización migratoria que sin dinero. No me parece el punto más importante, es que no me voy a meter tanto, porque creo que hay muchos trabajadores que también fueran nacionales, que también estén en condiciones que no necesitan ser regularizados y que un mercado formal les va a traer todos estos beneficios de protecciones laborales. Hablamos también de beneficios fiscales para las comunidades en las que trabajan estos trabajadores. Ya que estos trabajadores deberán empezar a pagar impuestos sobre lo que venden, lo que compran, los espacios que ocupan, habrá un mayor número de contribuyentes en estas zonas en las que venden. ¿Cómo articulamos esto? Resulta que no le damos cuánto, siento, muy mal el tiempo. En estas zonas, muchos impuestos son impuestos, por ejemplo, en España tenemos el IBI, que es el impuesto sobre los bienes inmuebles, que
es un impuesto que va directo a la región. No todos los impuestos son estatales o nacionales. Entonces, estas zonas en las que venden estos mercados son normalmente zonas pobres, en las que no hay tanta enforcement de la ley, yo qué sé, de que los policías entran y les dan de todas y se va al mercado. No sé, en España por lo menos vemos que muchos de estos mercados se sitúan en zonas en las que no hay, en las que hay pobreza, por lo tanto son zonas que necesitan inversión estatal para salir de esa pobreza. Dado que ahora va a haber un mayor número de contribuyentes potenciados por esta inversión de inversores mayoristas, podemos entender de forma obvia que estos impuestos se pueden reinvertir en estas zonas especialmente deseadas. ¿Cómo entendemos esto de los mercados emergentes en los que podrían también invertir, emprendimientos emergentes, disculpa, que nos va a defender posición? Entendemos un emprendimiento emergente como un mercado que está emergente, por ejemplo, la tecnología, en el que hay muchas startups, ¿no? Muchas personas que son normalmente de clase media porque tienen el tiempo y el dinero de perseguir esas aventuras y entonces pueden meterse en estas startups y pueden buscar inversores y... No, lo siento, no me dejo. Siento, llevo. No. ¿Sí? ¿Puedo? No, solo estaban tomando números, siento. Entonces, estas personas que son de clase media, ¿por qué? Porque tienen el tiempo y el dinero de perseguir estas startups, de perseguir estos emprendimientos, no tienen tanta necesidad de estas protecciones, por ejemplo, de todos estos beneficios que desbloquea la regularización del mercado informal. También hablamos de un mayor riesgo. Los mercados informales son mercados que ya están establecidos, ¿no? O sea, son áreas de la economía que están totalmente establecidas, que de hecho están tan establecidas que incluso si son ilegales, siguen siendo necesarias. Entonces, el coste de oportunidad es muy beneficioso en estos mercados que ya existen y ya están establecidos. Primero, en startups. La mayoría de startups, ¿no? Sinceramente, la mayoría de startups no tienen una trayectoria. Se habla mucho de esto del sesgo ¿cómo se llama? El sesgo de selección, de solo aquellos que lo consiguen son famosos. La mayoría de startups fallan. Entonces, en el coste de oportunidad creemos que en la comparativa nuestro caso es mucho mejor. Entonces, por estos dos motivos, por el motivo de protección laboral y por el motivo de coste de oportunidad, creemos que nuestro caso es más importante que el de los ciertos. Gracias. Y ahora para iniciar el debate, cuando termine de bajar con eso. Adrián, te hago. Para nuestro video, hay que poner más. Se viene el rap del trabajo. No, es que hay no, está muy arriba, siempre como. Bueno, Isabel. 3, 2, 1. Todo el camino a la victoria del gobierno depende de que la formalización sea exitosa. Si yo corto ese camino a la victoria, es imposible que nos ganen a la oposición. Dos líneas de análisis de trata de la oposición. 1, ¿cuáles son los problemas de los mercados informales y por qué la formalidad no es viable en ningún escenario? Y 2, ¿por qué los emprendimientos son mejores en 4 criterios y los vamos a ver más adelante? Hay 5 problemas estructurales con los mercados informales que son los siguientes. 1, que tienen poca consolidación legal. Y quiere decir que no tienen contratos firmados, que no tienen capacidad de contratar trabajadores de manera estable, que no tributan impuestos. Eso ya no lo vienen consiguiendo. Segundo, que tienen una lejanía con las instituciones. Tienen lejanía con instituciones burocráticas, lejanía con instituciones de los impuestos, no presentan facturas, no presentan rendición de cuentas, probablemente no declaren impuestos a la renta. Además, tienen procesos poco estándar. La mayoría de negocios ilegales o que están de mercados en la ilegalidad no tienen procesos estándar. ¿Qué quiere decir? Que no siempre consideran de la misma manera, no siempre tienen la misma ropita, no siempre se ponen en la misma esquina. Creo que esto es importante, pero además son completamente cambiantes e inestables. La mayor parte de los mercados ilegales dependen mucho de las fluctuaciones particulares de estos momentos en particular. ¿Por qué creen que los mercados ilegales cambian
constantemente, cada vez tenemos otro tipo de energía, cada vez tenemos otro tipo de peluquerías, cada vez tenemos otro tipo de mercados que están en la ilegalidad. Pero además, la mayor parte de los mercados ilegales dependen de la ilegalidad para ser formales. La única razón por la que tienen ganancias sostenibles es porque no pagan impuestos, porque los salarios se son precarios, porque tienen cierto tipo de contribuciones que hacen que puedan ganar mayor dinero. Todos estos problemas lo que hacen y lo que demuestran es porque hay dificultades de llegar a la formalidad y de llegar a la legalidad. Tres razones fundamentales de por qué estos problemas bloquean el acceso a la formalidad. Uno, es probable que los dueños de mercados ilegales o de negocios ilegales se resistan a irse a la legalidad. ¿Por qué? Porque van a tener que tributar, que pagar impuestos, que pagar un huevo de salarios, que llenar todos los formularios horribles que nos dice el gobierno. Creo que entonces eso hace que se eleven sus costos y sus incentivos de migrar a la formalidad sean cero. Segundo, que hay un difícil acceso a la consolidación. No es tan sencillo como yo le meto plata a la peluquería de la esquina y básicamente más ya aparece y ya tiene contratos firmados, ya tiene todo estándar, ya tiene todo en regla. El proceso consolidar una empresa, principalmente en economías completamente ilegales, es muy difícil porque requiere procesos, requiere que tengas capital, requiere que tengas muy fondos, requiere que tengas ciertos activos fijos y requiere que tengas ciertos representantes legales que validen este tipo de cosas. Eso hace que entonces sea difícil consolidar esa formalidad. Pero tercero, hay estos ventajas existentes por la legalidad que la mayoría de personas en ilegalidad no van a querer dejar, como los costos baratos, como fácil mano de obra, como ganancias que no necesariamente tributan. ¿Esto qué quiere decir? Que la solución al mercado ilegal no con plata. Con esto ya les pruebo eficientemente por qué la formalidad que tanto pregonan y que van a conseguir derechos laborales y todo esto se corta abruptamente cuando no hay una manera fácil de llegar a la formalidad. Pero no creen que la solución no es con plata. Esto es inefectivo y también innecesario. Pero incluso si, sumamos el mejor escenario, incluso si se soluciona con plata, incluso si componiendo de plata se pueden meter estos mercados informales y hacerlos medianamente formales, creo que hay dos problemas fundamentales ahí. Uno, necesitan de la predisposición de la gente de querer salir de la informalidad. Uno de los problemas fundamentales es la gente que está metida en informalidad y que ni por el puta va a querer salir, porque hay un montón de trabas y son completamente difíciles. Pero segundo, hay una pérdida constante de beneficios que están asociados a la informalidad. Los proveedores le dan más barato, venden más caro, no se lo que quieren. Tenemos que eso es particularmente importante cuando no está supeditado a la ley. Esto quiere decir que incluso si logran que la plata sea suficiente, no hay incentivos suficientes para las personas que están al mando de los mercados de la informalidad. Porque esto rompe el camino a la victoria de gobierno en general por cuatro razones particulares. Porque uno, depende de que exista una recepción positiva de la inversión. Decimos razones suficientes para creer que probablemente esa inversión no sea recibida de manera suficiente. ¿Qué nos hace creer que las peluquerías ilegales de la esquina van a recibir a un patrón que les viene a meter mucha plata solo en afán de hacerse legales? Creo que es poco creíble eso. Segundo, no genera necesariamente legalidad. Tercero, no genera ganancias intrínsecas porque ahora están asociados muchos más costos. Cuarto, es poco probable que se consoliden estas cosas, pero además es importantísimo para manejar totalmente el acceso a la formalidad, en que la mayor parte de inversores, no importa el tamaño que seas, lo que buscan es ganancias rápidas, lo que buscan es generar dinero rápido. ¿Qué quiere decir entonces? Que tengan incentivos a acelerar o hacer que todos los procesos formales se hagan mal o se hagan de manera muy acelerada y poco controlada. Eso quiere decir que incluso si llegan a un cierto grado de formalidad, es poco probable que esta sea, uno, sostenible en el tiempo, pero dos, van a comenzar a ser dependientes de toda la inyección de capital que tengan esas personas. Creemos que es muy fácil que un inversor, si mañana se venden las salchipapas como se vendían antes, comience a dejar comience a abandonar estos mercados ilegales, estos mercados informales. Por lo tanto, es poco sostenible a lo largo del tiempo. ¿Esto quiere decir? Sencillamente, la formalidad no es una realidad. Tengo que hablar por además, porque es mejor el emprendimiento va a ser intereses fundamentales. Uno, certeza. Creo que la certeza con respecto a los emprendimientos va de la mano de que tienen la mayor parte de procesos de definir. La mayor parte de emprendimientos, incluso si son de waffles sexuales, incluso si es de tecnología, son emprendimientos con procesos particularmente definidos que hacen que ya tengan una ruta y una mentalidad de crecimiento. Quiere decir que si yo voy a la tienda de waffles y ya es un emprendimiento y le invierto $100,000, muy probablemente pueda replicar estos cosas de emprendimiento. O si yo quiero replicar los de smartphone, o no sé, lo que sea, Colombia, con lo que sea, es más fácil replicar estas dinámicas tecnológicas. Por lo tanto, la certeza de la inversión es muchísimo mayor. Segundo, con respecto a la adopción de mercados nuevos, es mejor el emprendimiento en términos de mercados nuevos porque funciona de gobierno. La mayor parte de emprendimientos se basan en cosas nuevas como tecnología, innovación,
cosas verdes, cosas que están aportando significativamente a la sociedad, nuevas aristas que antes no existían. ¿Esto qué quiere decir? Incluso si la inversión sale mal, hay una aporte significativo al mercado que está contribuyendo a la sociedad de manera intrínseca, generando valores agregados que no necesariamente dependen del éxito de la inversión. Antes, Baja tiene un punto. Es poco claro por qué si las empresas tienen que perder muchas cosas tratando de mantenerse herméticamente, una vez que tengan la oportunidad de salir, no lo van a hacer. Te di 80 razones, dame 85 y ahí podemos hablar. Tercero, hay una atracción de capital. ¿Por qué los emprendimientos son muchísimo mejor? La mayor parte de emprendimientos estamos en un emprendimiento culture. Cada vez se idolatan mucho más a los emprendimientos, se los ve como algo deseable, se lo ve como que la gente lo que tiene que hacer. ¿Qué quiere decir? Que esto ha hecho que se atraiga mucho capital. Por lo tanto, los inversores van e invierten, pero puede ser que esos emprendimientos comiencen a traer capital de una manera más fácil. Esto es lo que genera son dos cosas. Uno, que el dinero crezca mucho más rápido o que pueda moverse, pero además, y sabemos a nuevos inversores que pueden invertir e inyectar ese dinero. Esto es positivo en términos de cómo la economía sigue de manera circular. En su lado depende de un éxito que comiencen a seguir atrayendo inversores, no es probado. Pero tercero, hay un acuerdo. El tema del riesgo, creo que el riesgo es mucho mejor en términos de emprendimientos, porque hay una menor riesgo en pérdida. Incluso en inversión no exitosa, los emprendimientos tienen la dinámica de adaptación muy sencilla, porque están emergiendo, porque no son un mercado consolidado. Por lo tanto, si el negocio de Warren no funcionó, perfecto, monto el negocio de crédito. Creo que entonces la probabilidad de muchísimo mejor en nuestro lado. El emprendimiento está mejor en términos de certeza, mercado, atracción de capital y riesgo. Pero además, incluso si esto no fuera cierto, podrían extender porque a nivel de los individuos es mucho mejor, protegiéndolos mucho más. Nosotros ganamos en todas las comparativas. Muy bien. Por el discurso para continuar con La diferencia entre el mundo del gobierno y el mundo tradicional es que en el mundo del gobierno queremos directamente apoyar a las clases bajas que están ya en condiciones vulnerables para, uno, darle mejores protecciones legales dentro del sistema legal de incorporarlos, pero adicionalmente, simplemente darles mejores recursos para que lleven a cabo sus negocios y que reciban mejores ganancias. Ahora, primero, tocando los puntos de oposición, voy a responderles por qué no es necesariamente tan certero que va a fallar la formalización, tan certero que los delitos emergentes van a ser tan tengan tanta garantía de seguridad y es solamente expandir los puntos de mi compañero. Entonces, primero que todo, todos los obstáculos que nos ponen para por qué la formalización sería difícil es basado principalmente en la falta de recursos que tienen las personas en los mercados informales. O sea, dificultad de manejar formularios, representantes legales, insertarlos al sistema legal. La cosa es que esto es lo que el inversor va a estar en la situación. Les ofrece los recursos para uno, permitirles insertarse al sistema legal, tener el conocimiento de cómo hacerlo, tiene la capacidad de conseguir representación legal. Estos son todos los obstáculos que nos pone a alta disposición, que lo soluciona el inversor. ¿Por qué? Porque tienen los recursos y la capacidad para hacerlo. No, ahora. Adicionalmente, nos dicen que las personas no van a querer meterse al sistema legal. Las cosas que no se quieren meter al sistema legal y a la formalización por sí solos porque es peligroso para ellos y es difícil mantener su, digamos, garantía de tener un salario constante, ya que están en la situación ilegal, meterse en el sistema legal es difícil. La cosa es que cuando viene el inversor y les ofrece una vía más fácil para que estas personas se integren en este, digamos, sistema legal, les facilita y les da un incentivo para hacerlo. ¿Por qué? Porque nos argumentan que no van a querer hacerlo porque van a tener menos ganancias debido a que tienen que pagar impuestos. Pero esto es contrarrestado por el hecho de que al tener la inversión tienen más recursos que van a llevar a mejor calidad de productos y la mejor calidad de productos directamente va a llevar a más ganancias. Entonces, sí, también tienen que pagar impuestos y esto reduce un poco sus ganancias en términos de cuántos quedan en porcentaje, pero se va a contrarrestar por el hecho de que sus ganancias van a incrementar debido a muchas razones que voy a elaborar en un momento. Adicionalmente, nos traen esta idea de que los emprendimientos son más seguros, ya que tienen, al ser emergentes, son un mercado nuevo que tal vez no tiene tanta competencia. Entonces, por eso tiene más capacidad de ser exitoso. Pero la cosa es que los emprendimientos son riesgosos debido a ser emergentes, porque no sabemos qué tan exitosos van a ser. La cosa, y lo que mencionó mi compañero, es que los mercados informales no solo tienen garantía de tener siempre consumidores, pero tienen un rol vital dentro de la sociedad, especialmente en las clases bajas. Porque la gente que va a los mercados informales son la gente de clases bajas.
Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando tú impulsas los mercados informales? No solo estás ayudando a las personas que trabajan en los mercados informales, pero ayudas a todas las personas que tal vez no son parte del mercado informal, pero que subsisten de él y compran sus productos, sus vegetales, no del supermercado, pero la persona que lo está vendiendo al lado de la calle, o la persona que está vendiendo comida ambulante mientras van a salir a almorzar. Esas personas todas te benefician más el mundo del gobierno. Atrás. ¿Tú crees que por el hecho de ser formales ahora van a tener automáticamente más ventas o es razonable pensar que van a vender al mismo barrio donde ya vendas? Ok, para porque van a tener más ventas. Primero, lo menciono porque es que tiene más dificultades, más inestabilidad, porque se mueven. ¿Qué es lo que trae el inversor? El inversor trae recursos necesarios para que ellos puedan estar más estables. Digamos, siempre está vendiendo en el mismo lugar, para que sus consumidores, uno, no los tengan que buscar. Siempre pueden depender que su vendedor de verduras o lo que sea, va a estar en el mismo lugar. Siempre ya tiene los recursos que nos trae el inversor. Además, nos va a traer mejor calidad de productos. Ese es un punto nuevo que quiero añadir. Nos va a traer mejor calidad de productos. Uno, porque va a haber recursos para poder tener inspección de la calidad de los productos. Y solamente tener más recursos para, por ejemplo, tener mejor fertilizante, tener mejor pesticidas, tener mejor capacidad de transporte para que lleguen más frescos al mercado. Todo esto va a llevar directamente a un incremento en la calidad de los productos que están vendiendo a sus consumidores, que los beneficia a ellos porque pueden cobrar precios más altos, posiblemente porque son de calidad, pero a la misma vez es ya que los productos para sus consumidores que son de clase baja sean mejores, que ya directamente un incremento de la calidad de vida porque los productos que ellos están consumiendo ahora son mejores. Si están productos, digamos, materiales de mejor calidad, que no se van a romper tan rápido. Si es comida, va a ser más sana, tal vez, o va a ser más grande, va a ser más saludable. Entonces, esto lleva directamente a un incremento en la calidad de vida. Ahora, comparemos la certeza entonces entre los emprendimientos emergentes que nos enseñan y los mercados informales. Los mercados informales son no solo establecidos ya en la sociedad, pero son instrumentales para el crecimiento de la economía local, especialmente para las clases bajas. Los emprendimientos emergentes lo que hacen es que ofrecen productos para gente de clase media, clase alta, y no están beneficiando para casi nada las personas de clase baja, porque ellos no están yendo a comprar nuevos teléfonos, nuevas tecnologías, nuevos generadores, lo que sea, porque simplemente no está dentro de su rango de capacidad de adquisición, pero adicionalmente no les impacta tanto su vida directamente. Entonces, si estamos comparando los dos mundos, ¿en cuál mundo preferimos vivir? En el mundo en que no solo estamos ayudando directamente a las clases bajas al crear un mejor espacio laboral para ellos, tradicionalmente ayudando a sus consumidores para que tengan mejores productos, o en el mundo donde al rato tenemos más emprendimientos emergentes que al rato pueden mejorar la calidad de vida de una nación un poco, pero principalmente al ayudarle a las clases altas, bajas. Me sigue sin quedar claro cuál es el objetivo. O sea, ¿por qué es que estos inversores tienen tantos intereses de formalizar este tipo de mercado? ¿Qué están buscando? El interés es que ya es un mercado extremadamente importante para la sociedad. El argumento que nos traen de por qué los mercados, los emprendimientos emergentes son útiles es porque son emprendimientos que están entrando en un mercado nuevo que posiblemente tienen mucha capacidad de llevar ganancias. Lo que nosotros decimos es si tú inviertes en un mercado informal, estás llevando a que los ganancias de este mercado que ya existe, que ya es estable en la sociedad, va a tener mejores ganancias. Y es una ganancia tal vez menor a la de los emprendimientos emergentes, pero con más confianza y con más garantía de traer recursos de vuelta al investor. Entonces, ¿por qué es el beneficio? Pero definitivamente creo que la idea que nos trajeron sobre la regularización de los trabajadores inmigrantes. Primero de todo, como mi compañero mencionó, muchas de las personas que trabajan dentro del mercado informal son nacionales, no necesitan protección legal de ser deportados, ya están legalmente, pero sí se necesitan tener mejores protecciones laborales para no ser abusados en el trabajo, para tener tal vez seguro social, pero incluso si estamos mencionando a las personas que son inmigrantes ilegales, porque ellas se benefician de esta situación. Primero que todo, uno de los problemas más difíciles, de los obstáculos más grandes para tener una visa de trabajo, por ejemplo, es que una compañía te tiene que patrocinar, tiene que darte la plata para poder aplicar para esa visa, ayudarte con los formularios, y esto es lo que el director puede hacer para los migrantes irregulares. Entonces, les puede ayudar a obtener ese estatus legal, que no solo les da protección en el ámbito laboral, pero les da protección en la sociedad en general. Adicionalmente, al insertarlos, permite que ellos paguen impuestos y se beneficien más de esos servicios que el gobierno está ofreciendo, al igual que darle de vuelta esos servicios, al darle más fondos, al darle recursos. Un ejemplo, en Costa Rica, un montón de las niñeras son inmigrantes nicaragüenses, que es lo que hacen unas familias y otras no. Unas familias los ayudan a conseguir estatus legal para mantenerse en el país de manera más segura. Otras familias no lo hacen. Si se formaliza ese mercado, se permite que todas esas personas reciban más protección legal. Y eso es lo que nosotros argumentamos en el gobierno. Y ganamos porque llevamos a una economía que tiene más crecimiento económico, pero adicionalmente protegemos a las clases bajas y les damos más recursos para tener mejor calidad de vida. Gracias. Vale, muchas gracias por el discurso y ahora para cerrar el debate, escuchamos a Fabián.
Vamos a ver. No, pues ahí, porque saca la... Ya veo. Sí, pero yo no entro a la primera todo. Bueno, la última ronda. Estoy confundido respecto a todo, pero no importa. Voy a hacer las puntos. Voy a que mi niña tranquila, sano. Ahora sí. 3, 2, 1. Ojo, cuidado con la redacción de la moción. La moción de esta casa cree que los inversores mayoristas deberían invertir en bla, bla, bla. ¿Cierto? Esto significa que el único fiat que tiene el gobierno es que los inversores van a decir: toma, aquí está tu plata. No a que las personas van a recibir este dinero de manera efectiva y eficiente. Creo que antes ponen a dar varias razones por las cuales razonablemente esto no va a suceder. Ni siquiera tengo que dar yo, note. Si es cierto que cuando yo legalizo a las personas trabajadoras de mi empresa, entonces estas personas pagan impuestos, estas personas tienen que tener sueldo mínimo, beneficios legales, que no puedo pagar el menos del sueldo, entonces yo como persona que es dueña de estos trabajadores no voy a querer en ningún sentido permitir esta legalización y por ende no voy a querer permitir la formalización que permite esta legalización. La razón por la cual contraté a estos trabajadores razonablemente era porque yo quería pagarles significativamente menos de la inversión, ergo no tengo ese beneficio asociado. Lo mismo pasa cuando ellos explican: ahora me la tienen que pagar impuestos. Sí, esto es terrible porque esto implica que las cosas, sus costes aumentan de manera significativa. Creo que hay dos escenarios. El escenario 1 es el más razonable, ya podemos poner estas cosas que bloquean los gobiernos, no pueden ganar ningún escenario si no prueban que va a haber un incentivo de estos factores a querer legalizarse. Ya hemos probado razonablemente porque eso es falso, pero otro aumento significativo los costos para ellos por todos los impuestos que tienen que pagar, por todos los seguros, por todas las confirmaciones de salud, por todas las confirmaciones de todo ese tipo de caracterizaciones que nos da el predominio de por qué los productos mejoran, son porque el precio sube y sube y sube. No significa que no te interese hacer este tipo de cosas, pero no, en ese segundo escenario hay una tensión enorme, porque si me conceden estos grupos de personas de empresas informales lo que hacen es apoyar a las clases bajas, pero luego me justifican por qué van a subir los precios, entonces lo que hago es perder el mercado. Son literalmente empresas destinadas al fracaso porque no tienen la capacidad de poder competir contra otros, dependen de las clases bajas que son sus consumidores, pero si me comprueban que van a subir los precios porque los productos tienen que necesariamente mejorar porque el conflicto de la legalidad existía por el Estado, entonces pierden completamente a sus consumidores, generando que la caída brutal. No hay beneficio para los trabajadores porque no pueden subsistir internamente. Si no me creen bajo la caracterización de la legalidad, los precios son una mera situación, tienen que pagar impuestos, pueden tener que pagar contribuciones, pueden tener que pagar elementos administrativos que permiten que el proceso de legalización hace que aumenten las rápidas. Hay dos opciones: o yo aumento los precios, o si no, alternativas. Me cago en todo. ¿Por qué? Porque el problema de este tipo de cosas es cuando yo, para mantener el mercado, no aumento los sueldos, no aumento el precio de las cosas, para sostener la mercabilidad, tengo que reducir en algo. No puedo reducir ahora los costes mínimos legales, entonces reduzco en el sueldo. La que va a decir no, porque por algo de inversión va a generar que puedan hacer la recuperación. Sí, para inversión permanente, pues Mateo, ninguna inversión permanente genera una ganancia. Esto es un boom inicial que permite extender diciendo que esto va a generar llegar el plata a determinar, porque solamente es hasta que se formalice y cuando cuando la inversión ya no se dé, cuando ya no haya más plata de inversores, cuando suban los precios, cuando estos mercados van a caer, o si no, todo el mercado va a ganar muchísimo menos fuerte, generando situaciones en peores condiciones. ¿No crees que también hay beneficios de reducción de costos con la legalidad? No, no lo creo. De hecho, todo lo contrario. Cuando yo tengo que pagar legalidad, lo que yo tengo es, entonces, me cobran muchísimo. Los productores que me pasaban también tienen que pagar impuestos, lo que significa que me den más caro. Significa que ahora cada vez que yo contrato un servicio no pagar impuestos, por ende me lo tienen más caro. La ilegalidad se sostiene de otras ilegalidades, es decir, que permitir que otros mercados también lo hagan. No puede eficiencia en la realidad. Es así pensar que ahora los ilegales trabajan exactamente en el precio, no pagan impuestos, entonces ya per se aumenta los precios absolutamente todos, pero pues ya demostrado de suficiencia que los costos van a aumentar, no van a disminuir. Es más, siempre es lógico coherente, porque si fuera más barato ser legal, ya sería legal solo, porque hay informalidad por parte de los judiciales. Razonablemente no es más caro, razonablemente el mundo de baja de vino es mentira. Pero en ese caso, los procesos antes. Pero muchas personas de la clase baja son parte del sistema informal y empiezan a tener más riquezas, pueden comprar esos precios más altos y el crecimiento económico los ayuda a conseguir esos precios más altos. No, la respuesta es no, eso es mentira. Ya expliqué por qué los precios van a subir y para mantener este tipo de situaciones implica una bajada del costo de los sueldos, pero a ver, ese mecanismo parte de la premisa de que todos los trabajadores de las clases bajas están informados. No es cierto, la gran mayoría de estas clases bajas trabajan en, por ejemplo, servicios muy bajos del Estado.
trabajan en el servicio, por ejemplo, de limpieza, de transporte, de carácter legal, no van a aumentar sus sueldos, sí van a aumentar los precios de los productos, no es cierto caso del punto de información de la radio, no vayan a caso de la proporción. Lo que ya hemos probado personalmente porque el mundo del gobierno no va a permitirse. Ya expliqué también otra cosa, yo gano en un segundo nivel. Es que sí es cierto que se genera este tipo de situaciones, esto afecta a la clase más vulnerable. Si son empresas, los sueldos disminuyen, generando entonces las personas que empeoren. Si son del otro tipo de informales, que son los uno a uno, ¿cierto? Esta gente que vende sola, esta gente que tiene su propia peluquería y que se vende a sí misma, cuando hacen la legalidad, disminuye su calidad de vida, porque no pueden aumentar los precios de sus productos porque no tienen negocio entonces para poder hacerlo, pero tienen entonces que bajar su propio sueldo, porque tienen que sí o sí pagar un montón de patentes, porque tienen que pagar elementos de propiedad, porque tienen que pagar ahora impuestos constantemente en todos sus mercados, generando entonces que esas mismas personas quedan sacrificadas a sí mismas porque se reduce su sueldo y por ende su capacidad paga. ¿Por qué nuestro lado es positivo? Uno, creo que nuestro lado es positivo porque prueba razonablemente que estamos en una situación de crecimiento de industrias que son significativamente más seguras, lo que permite, uno, no cagarme a ningún trabajador porque esos trabajadores ya están en la legalidad y por ende no tienen este perjuicio, lo que sí tienen es un aumento. En los startups es mucho que fallan, tienen plata, that's the point. El punto es que los startups de tecnología fallan cuando no tienen inyectos grandes de capital. Cuando tienen inyectos grandes de capital es mucho más fácil su consolidación. Uno, porque tiene capacidad adquisitiva de poder sentarse en el mercado. Dos, porque tiene la capacidad adquisitiva de tener un par de meses de pérdida, mientras van generando la posibilidad de que su aplicación o lo que sea se vuelvan famosas y luego generar ganancias a medianos casos, como lo que hace Facebook, por ejemplo, crea pequeños startups que parten perdiendo, pero tienen mucha plata inicial, no es lo mismo, y luego se pueden crecer, entonces el mercado está mucho presentable. Esto es bueno, uno, porque la plata no está abierta. Los trabajadores significativamente mejor en la casa porque permitimos este crecimiento y este desarrollo de manera efectiva, pero tres, porque mejoramos la casa también, porque una industria no funciona sola. Cuando yo tengo la consideración de un sistema, tengo también el trabajo directo, ¿cierto? Yo contrato de limpieza, contrato de seguridad, contrato de transporte, comida, empiezo a comprar cosas que sean más baratas dentro de los mercados más vulnerables, que también no es directa, mejora la economía de las personas en situación de mayor vulnerabilidad. En el lado de menos bajos sueldos, en el lado de posición les doy más acceso a trabajo, les doy más acceso a dinero, les doy más proceso de político, también significativamente más impuestos, porque una peluquería no paga mucho mejor, pero una startup que puede después ganar muchísima plata, paga una cantidad inyectada de impuestos, sí es después, Mateo, pero sí es significativamente mayor mierda de plata. Eso significa que se va a estar significativamente mejor en el lado de oposición. No, pero si ya saben que no van a tener la legalidad de tradiciones perdidas, si ya saben que si lo logran, esto afecta significativamente a las mismas personas que lo hacen, y si en oposición yo apoyo a los trabajadores, apoyo al mercado, genero mayor crecimiento y desarrollo de las empresas que permiten una mejora, que ojo, en el escenario donde ambas funciones, nuestros impactos apoyan más a la gente, porque estamos hablando de tecnología que para como tecnología verde, tecnología de energía, tecnología solar, que permite un desarrollo mejor para la sociedad. Si lo nuestro es mejor en todos estos niveles, si lo tuyo no funciona, pero si funciona es malo, pero si es malo, si no es malo, afecta, no está positivo en el mercado, pues la única respuesta es saltar la bolsita. Muy bien, y ahora para ver. Sí, por favor. Y van a sacar un consejo. Inicio en 3, 2, 1. Tres líneas de extensión. Primero voy a enganchar con los incentivos que tienen a nuestro lado para formalizarse. En segundo lugar, voy a preceder lógicamente a primer gobierno explicando por qué es probable la formalización. En tercer lugar, voy a hablar acerca del clash de los emprendimientos en el lado de oposición. Con eso me entiendo. Primero, respecto al clash de los incentivos. La única razón de por qué se mantienen ilegales es que de por qué se mantiene la informalidad es que no tienen la oportunidad de salir de ellos. ¿Por qué esta afirmación es verdad? La primera es que los costos de descubrimiento, en el caso de que el Estado sepa que nosotros somos un mercado ilegal, son abismales. ¿Cómo se ven? Se ven a sanciones a las actividades permanentes de 5 a 10 años, lo cual reduce la cantidad de dinero que entra, por ejemplo, para las personas que están detrás del mercado informal, primero, pero lo segundo es que tienen un riesgo económico de las ganancias futuras. ¿Por qué? Porque descubren que tú eres un mercado ilegal, evidentemente te traen costos de los accionistas que convenciste que tú no eras ilegal porque trabajabas de
manera hermética. Tercero, porque además hay riesgos legales. Una vez que las personas se enteran, es probable que las denuncias evidentemente lleguen. Todo lo que significa es que los costos para estas empresas primero son anuales. Segundo, es rentable salir de estos lugares. ¿Por qué? Uno, mecanismos de abaratamiento de costos. Lo más probable es que cuando yo sea un mercado ilegal no pueda reducir los costos. ¿Por qué? Porque en el momento en el que se enteran que no soy una empresa ilegal, eso genera desconfianza para las personas que me están vendiendo. Por ejemplo, gasolina que yo necesito para transportar todas las cosas de las cuales dependen los productos dependen los productos de mis empresas, y además de otras cosas que seguramente el resto de las empresas se generan desconfianza. Lo primero. Pero lo segundo es que yo tengo acceso a menos créditos para poder expandirme. Un banco no va a confiar en una empresa que seguramente va a decir, claro, tú eres un mercado ilegal, yo estoy a favor del gobierno, te voy a dar crédito. Evidentemente las empresas pueden acceder a más créditos en el momento en el que dejan de ser ilegales. Es estúpido pensar que una empresa no va a querer salir de un mercado ilegal si podría tener mecanismos de apalancamiento muchísimo más fuertes, acceder a créditos, acceder a bonos, acceder a miles de cosas que pasan en nuestro lado. La tercera razón es que la venta de las acciones en la bolsa de valores va a ser significativamente más fácil en el lado en el que nosotros los legalicemos. ¿Por qué? Porque no que los accionistas miran absolutamente toda la planilla de las empresas. No se compran los maquillajes de ninguna empresa, lo que implica que la venta de acciones para poder tener mecanismos de apalancamiento más fuertes en el lado de gobierno es más fácil cuando nosotros evidentemente podemos tener mecanismos legales para poder vender las acciones de la bolsa de valores, porque si los accionistas o las personas que van a estar incentivadas a meter dinero en nuestras empresas no van a desconfiar de nosotros. Pero por último, porque la gente solo permite que sean ilegales cuando saben que la empresa no puede hacerlo. Es probable que en un momento metan inversión, la gente se entera que están metiendo esa inversión. ¿Por qué querrían mantenerse si todos los trabajadores van a formar los sindicatos y se van a ir en contra de la empresa? Los costos legales y económicos que tiene esto serían gigantescos. Por eso significa que sí tenemos incentivos para salirnos de la formalización. Ahora, segunda línea de extensión. Lo que queda es preceder al primer gobierno de por qué la formalización es probable. Primero, primer mecanismo. Hay una reducción de costos de producción. ¿Por qué? Porque tenemos mejores mecanismos económicos para reparar las posiciones a las cuales seguramente nos deja el mercado ilegal. Esto se ve como, por ejemplo, que ahora ahora sí, yo voy a contratar a personas que pueden hacer ciertas cosas, pero no tengo como, sí, yo tengo que gastar más en eso, pero ahora puedo apalancarme muchísimo más empresas, apalancarme en la industria, puedo apalancarme a créditos, puedo reducir costos en otras cosas a las que antes yo no tenía acceso, porque cuando no tenía acceso, evidentemente era un mercado ilegal, tenía que pagar más para buscar mecanismos herméticos a los cuales yo no podía acceder antes, lo primero. Pero lo segundo es que las inversiones iniciales son muy fuertes. Noten que los accionistas me dan el dinero y me dan un montón de dinero, ahora yo puedo acceder a mejor tecnología y con esa mejor tecnología puedo abaratar costos. Se abaratan costos, entonces es más probable primero que nos formalicemos, pero en segundo lugar que sea efectiva la formalización. Tercero, mejoran la capacidad de inversión. Los mecanismos de apalancamiento que tenemos con los créditos, los bancos, que como es más probable que se den, pero por último, es probable que haya inversión condicionada, que los inversores que están detrás, estas grandes entidades que seguramente están alineadas ya a mecanismos legales, nos digan que nos tenemos que formalizar. Si es que no nos formalizamos, significa perder y renunciar a todos los beneficios económicos que ya nos querían dar los inversionistas. Eso es poco probable que pase. Hasta el momento he demostrado dos cosas. Primero, que es probable que se formalicen, pero segundo, que esa formalización va a ser efectiva. Queda una última línea de extensión. Bueno, las empresas informales no son Microsoft, son pequeñas peluquerías, pequeñas piezas, pequeños mercados, no tienen la carrera, ninguno de sus mecanismos sobre por qué la informalidad se va a legalizar, no funciona con las cosas que son de la realidad. Aquí, primera posición, tiene un desconocimiento bárbaro de la realidad. Hay dos empresas. Las primeras empresas son las que mencionan, sí, estas empresas que seguramente no caben en ningún lado de la casa porque no le llegan mecanismos de emprendimiento a ellos. Pero la segunda es que, por ejemplo, Ecuador tiene el 65% de sus mercados informales y son empresas gigantescas que huyen de las inversiones, que huyen de las plazas de empleo, que huyen de muchas cosas que actualmente no están funcionando. Este es el escenario en el que estamos viviendo. Vamos acerca del crash de los emprendimientos. Primero, miren, sin los mercados informales no se pueden dar los emprendimientos, o no pueden resurgir o no pueden tener el punto más alto de los emprendimientos. Porque dos razones. El primer mercado al que huyen todas las personas una vez que está viendo un problema es el mercado informal. Vale, cuando nosotros nos despiden de nuestro trabajo en el que tenemos un salario básico como estudiantes que no podemos acceder a mecanismos legales, la primera opción es optar por los mecanismos ilegales, como por ejemplo las grandes empresas que tienen a los trabajadores tercerizados y muchas otras cosas. Esto significa que para que los emprendimientos sean eficientes, primero deben mejorar estos sistemas, porque de lo contrario, ¿a dónde venden los emprendimientos? Si es que los frutos que van a dar seguramente van a ser altos, pero y lo segundo es que no tengo más, los emprendimientos necesitan de estos mercados para primero la venta, pero el segundo el aprendizaje. Las personas necesitan primero de haber experimentado cuáles son las necesidades dentro del mercado para después venderlas.
Ahora, con esto en mente, lo último que quiero decir es que los mecanismos de emprendimiento que tienen a su lado son increíblemente poco certeros. ¿Por qué? Hay también las mecanizaciones por lo siguiente. Primero es que estamos en un mundo altamente competitivo. Las ideas revolucionarias de por qué vamos a llegar a hacer las cosas que hacíamos antes, ahora son poco probables. Es imposible que tengamos una nueva idea. Las personas necesitan copiar modelos de negocio. Y esto significa que si necesitan copiar modelos de negocio, no se den emprendimiento de su lado. Ellos necesitan crear una idea nueva en primer lugar. Pero en segundo lugar, porque usualmente las empresas no dejan que se diversifiquen todas las opciones que tenemos. Esto significa, por ejemplo, la creación de monopolios, muchas cosas que evitan que los emprendimientos surjan, porque ya hay empresas que pueden abaratar costos, sacar mejor publicidad, y eso significa que sus costos siguen siendo incompetitivos para un mercado que ya puede abaratar los costos, entonces los emprendimientos a largo plazo mueren. Pero por último, porque la inversión respecto a porque de su lado seguramente todo, dado que debemos invertir mucho y hacer investigaciones muy fuertes, de su lado lo primero que va a pasar es que todos los productos que lancen en primera instancia sean con precios muy elevados, porque noten que ellos necesitan mecanismos de competencia para que los emprendimientos abaraten sus costos. Si te dan una idea extremadamente revolucionaria, como fue el iPhone en su momento, el iPhone va a costar miles de millones de dólares. La única razón para que los precios se abaraten de su lado y que los emprendimientos efectivamente sirvan para la gente vulnerable, para todas las personas, es que tengan otros mecanismos de competencia. Dado que de su lado no benefician a las personas vulnerables como dicen, el único caso que lo hace es baja de gobierno o reducir. Vale, muchas gracias por Javier. Y ahora, tres, dos, uno. El objetivo de esta extensión únicamente va a ser vencer a ambos equipos de gobierno a siguiente vez. Lo que vamos a probar es que los impactos que busca lograr el gobierno no son exclusivos de su lado y se pueden conseguir a través de otras maneras. Y en segundo lugar, vamos a probar cómo las cosas que buscamos como oposición sí dependen necesariamente de la inversión de estos inversionistas mayoritarios y tal. Creo que es claro, en primer lugar, como esta extensión no es deliberativa, habla de los impactos y compara por qué no se van a lograr en gobierno y por qué en oposición son buenos. Lo que nosotros vamos a probar es que los impactos de gobierno se consiguen igual en oposición, mientras que los de oposición son exclusivos. Creo que es claro. Lo primero que quiero explicar es por qué esto le gana a los gobiernos. Noten que el gobierno solo prueba por qué va a ser útil, o al menos al gobierno, el gobierno intenta probarlo lo contrario, pero no lo hace. Prueban por qué sería útil formalizar estas empresas, o formalizar estos sectores, pero nunca prueban por qué es necesariamente malo invertir en estos startups y emprendimientos. Por eso es que nosotros probamos que el impacto de formalizar estos sectores no es exclusivo del gobierno, el impacto de hacer crecer estos emprendimientos es un impacto exclusivo de oposición y es suficiente para ganar la guerra. Vayamos con varias razones sobre por qué creemos que buscar formalizar estas empresas ya está en los intereses del Estado, está en las mismas capacidades, incluso mayores que los inversores que tiene el gobierno. Por ende, indistintamente de lo que dicen los alcaldes con respecto a si se va a poder o no poder lograr, vamos a probar cómo desde el mundo de oposición ya se usa. Varias razones de por qué creemos que los Estados ya buscan esto. En primer lugar, hay un incentivo increíblemente fuerte de imagen política, algo como capaz frente a la oposición y frente a la población. Si es que tanto decían que es una problemática tan grande de informalidad, es probable que los estados vean rentable sus políticos hacer eso. Dos, porque probablemente hay una presión de agentes externos, probablemente de los sectores y las empresas que estén tan formalizados, cuando ven que ellos están pagando impuestos que otros sectores no lo están pagando, que en algunos sentidos pueden competir ligeramente, porque hay una presión del sector empresarial institucionalizado para que el Estado haga eso. Creemos que en la mayoría de países donde esto aplica, que no hay sectores informales, el sector empresarial tiene una fuerte presión sobre el Estado, como en Perú, Colombia, Ecuador, Chile, etc. Tercera razón, porque probablemente sea la principal sugerencia de su ministro de Economía, que es: tú vas a ganar más dinero con esto si empiezas a recaudar impuestos y lo vas a hacer. Ahora, en términos de capacidades y en términos de incentivos, ya probamos que tienen los mismos incentivos a hacerlo porque le convienen distintos niveles. Ahora, con respecto a las capacidades, lo único que dicen ambos gobiernos es poco claro es que el dinero va a lograr hacer cosas. Consideremos que bajo gobierno desarrolle cómo se va a utilizar este dinero. Noten que el Estado probablemente tiene muchísimo más dinero en sus arcas que lo que tienen estos inversores. O en el peor de los casos, tienen una capacidad de gasto similar para hacer eso.
Pero obvio, hay algo que el Estado tiene y que estas empresas, estos inversores no tienen, la capacidad de modificar las leyes y la capacidad legislativa para favorecer esto. La principal razón por la cual es difícil formalizar a las empresas es porque en términos legislativos, en términos tributarios, hay que hacer un montón de cambios que no se cambian con el dinero. Y esto es algo básico que una persona que sabe de tributos puede entender. Por ende, la capacidad de legalizarlos en términos estatales es muchísimo mayor. Todo lo que trabajamos con eso es que la capacidad de buscar opciones simétricas. Me da exactamente igual si lo vamos a lograr o no. Eso es distinto a nuestra extensión en tanto probamos que los impactos de gobierno se pueden conseguir de ambas maneras. Exactamente esos razonamientos sirven también para su lado, porque el Estado ya tiene incentivos para invertir en vivienda, tecnología y todas esas cosas. Tú sabes que es una mentira, pero es un punto así. ¿Cuál es la razón de poner inversión en los emprendimientos de esa? Dependen de los inversores, análisis de cuatro factores en particular. En primer lugar, el Estado. Eso es políticamente muy costoso porque si sale mal, yo perdí dinero en una empresa de tecnología que la mayoría de personas no les importa. Todo porque los Estados tienen otras prioridades muchísimo más grandes: seguridad social, educación, saldar las crisis sanitarias, todo lo que ya existe en el status quo. En tercer lugar, porque la mayoría de Estados, en la gran mayoría de casos, buscan inversiones certeras porque eso impacta en sus réditos políticos de reelecciones. Es poco claro, a menos que sea Estados Unidos invirtiendo en Silicon Valley, que la mayoría de estados del mundo vayan a invertir en eso, no intenten ir por ese lado. Ahora, con respecto a los bancos, ha habido un auge de la subida de tasas de interés y de la reducción de préstamos hacia actores poco seguros. ¿Cómo se ve esto? En primer lugar, que los bancos en la mayoría de estados están buscando priorizar los gastos seguros, los préstamos seguros, cosas que evidentemente una startup, incluso en el mediano plazo, puede hacer certera, en el corto plazo no la tiene por tu propio como característica de emprendimiento que está surgiendo. Pero en segundo lugar, porque incluso que lo den, los bancos suelen ser muy usureros con este tipo de empresas, lo que implica incluso que le den el préstamo, al ser la tasa de interés tan alta, la posibilidad de esto es ínfima, por ende necesitamos que sean esos inversores los que se lo ven. En tercer lugar, ¿por qué? Por sí solos no tienen la capacidad de insertarse en el mercado, porque no tienen el boost económico necesario en términos iniciales como para insertarse en los sectores del mercado y ya describimos por ende por su propia cuenta no lo pueden hacer. Pero en cuarto lugar, en términos narrativos, creemos que dado lo que ha sucedido, por ejemplo, en Silicon Valley, con la caída de muchos tipos de estas empresas por condiciones no del sistema, sino por condiciones muy particulares, que no creemos que se vayan a repetir, también en términos sociales es mal percibido, se cree que no necesariamente van a ser tan exitosos, porque es poco creíble que el Estado vaya a querer darle dinero a esto. Creemos que los inversores que tienen incentivos mucho más de rentabilidad a largo plazo, incentivos a arriesgarse porque ya tienen mucho dinero, entonces perder una inversión no es tan grave como para el Estado, sí tienen incentivos de hacer eso. Ya, y justamente eso prueba que los incentivos de invertir en esto son muchísimo más fuertes en la oposición, porque los impactos son muchísimo más probables en la oposición. Algo que quiero refutar, que en términos de efectividad, miren, la forma en la cual baja de gobierno intenta probar que no es bueno invertir en estas empresas es, uno, porque ya no hay ideas nuevas, dos, porque competimos con grandes empresas. No, y no. Un emprendimiento no se hace bueno porque tiene ideas nuevas, simplemente porque aplica una idea que ya existía a un bueno en el mercado, como describía nuestra alta, pero dos, porque no tiene que competir con Microsoft, tiene que competir con las grandes empresas, sino insertarse en mercados medianos para generar desarrollo. Porque las únicas dos razones las cuales ustedes podrían considerar en el peor de este debate que bajo gobierno había probado que no es bueno insertar que invertir en estas startups ya están destruidas, cuando el impacto sigue permaneciendo en términos de exclusividad. Ahora, quiero profundizar en por qué esto es tan importante, porque no que esto acaba bloqueando todos los impactos que tiene el gobierno y acaba demostrando que el impacto en estas cosas es mucho más importante. Todas las razones que dio nuestra alta son los que reafirman que invertir en estos sectores importa. El desarrollo en huecos de mercado, conseguir más trabajos y todo ese tipo de cosas, que sinceramente no creo que ningún gobierno haya logrado refutar, porque sigue estando en pie este debate, que es muy importante invertir en estos sectores, porque lo que nuestra extensión hace al final del día, creo que no es ganarle a la oposición, hay que ser sinceros, pero sí ganarle de forma clara a los gobiernos en términos de mitigar toda la exclusividad de sus impactos. Quizás Luis quiera hacer malabares y explicar cómo nuestra extensión le gana a la oposición, no les recomendaría, lo importante es verificar, no ganarle a ellos. Entonces, como eso, creo que podemos quedar de bueno. Bueno, me lo pedí de cinturón mil. Bueno, dos cositas. El campo de otra vez acabar un torneo de maratón.
muy bonito, casi ya no pasó lo que no pasaba. Estoy emocionado por eso, sobre todo con estos finales de tiempo. Y después de eso, debo coger el plan. Empiezo con mi discurso en 3, 2, 1. Panel, vamos a dejar a baja de oposición fuera de debate. ¿Por qué? Porque hay un choque interno con su alta muy grande. ¿Por qué? A ver, si es que alta de oposición me dice que es tan complicado invertir en mercados informales y que en realidad estos mercados informales no van a ser efectivos, en realidad no entiendo por qué los gobiernos o por qué cualquier otra persona va a llegar a invertir en estos mercados informales. Igual hay una contradicción porque dicen que si el Estado tiene otras prioridades como las fuentes de salud, como las fuentes de educación, como todas estas cosas, en realidad, ¿por qué ahora se va a dedicar a estos mercados informales? Su alta prueba que es inefectivo invertir en estas cosas, baja de posición y dice, entonces el Estado lo va a querer hacer, es la prioridad del Estado. Entonces no tiene el más mínimo sentido y hay un choque interno. A ver, después de esto creo que hay que hacer reputaciones integradas de por qué, uno, en realidad invertir en estos mercados informales sí es funcional, pero no solo eso, sino que además de que invertir en estos mercados funcionales es funcional, creo que hay que ver la otra cosa, que es que solo con estos inversionistas se logra. Para empezar, miren la cantidad de engage con todos los mecanismos que hizo Alta de Ojo. Primero, dijeron que va a haber problemas para que esto se logre formalizar, como la poca consolidación de leyes. ¿Por qué si se logra con estos inversionistas? Creo que para empezar, estos inversionistas tienen capital social, como abogados, notarios, en realidad conocen a las personas dentro del medio, se vuelven, en realidad inclusive en países latinoamericanos no saben a quién coordinar para que estas cosas funcionen y para que estas leyes se tengan que aprobar, pero dos en realidad tienen otra cosa. Solo cuando se convierten en mercados formales es que pueden acceder a lo que baja de oposición quiere, que es esta ayuda gubernamental, esta ayuda tributaria, a todas estas formas de ayuda que en realidad te puede dar. Acabamos con uno de los mecanismos, poca consolidación legal. Segundo mecanismo que dijeron, no tienen procesos estándar. A ver, para empezar, creo que esta variación en procesos no puede ser tan grande. No es que, ¿sabes qué? Les voy a vender arepas crudas y mañana voy a hacer arepas cocinadas. No son cosas así. Si hay un cambio en el proceso, va a ser un cambio en el proceso mínimo y esos cambios de los procesos no van a tener algo. Pero igual, también te decían que los inversores lo van a hacer demasiado rápido como para que esto funcione. ¿Por qué en realidad los inversores lo van a hacer bien? Uno de estos inversores tienen incentivos a que sea funcional. ¿Por qué? Para que su inversión rinda en el tiempo. Pero no es eso. Los inversores trabajan de esto. Los inversores son los únicos, a diferencia del Estado, que saben el know-how de cómo conseguir estas cosas. Saben cómo hacer que un mercado informal siga a funcionar. Saben cómo hacer todas estas cosas. Ya, tercer mecanismo. Te dicen acerca de que dependen de la ilegalidad para que funcionen. Aquí, ¿saben qué? Le vamos a dar una clase de gerencia de costos a Fabián. ¿Por qué? Porque te dicen que cómo funciona los mercados informales funcionan incluso con la ilegalidad, no por la ilegalidad. ¿Por qué? La ilegalidad, ¿qué es lo que te genera? Te reduce el mercado. ¿Por qué? No puedes vender absolutamente todo, no puedes hacer todas estas cosas. Cuando en realidad les permites legalizar, te están ampliando el mercado, pero no solo eso, sino que cómo le ayudas a mejorar los costos. Mira, para empezar, cuando ya estás con el apoyo de un inversionista, no es lo mismo negociar con una empresa grande que negociar con eso. Estás con el apoyo inversionista detrás, un inversionista que sabe lo que hace. ¿Con qué te puede dar? Te puede dar un mejor crédito, te puede dar como que mayores garantías y absolutamente todas estas cosas. Por ejemplo, no le vas a tener que pagar a la persona que te da los insumos de ese día, sino que te puede dar un crédito de 30 días y todas estas cosas, porque los inversores tienen estos precios preferentes. Ya, además de esto, ¿qué pasa con las leyes salariales? A ver, creo que si bien entendemos que son, en el mejor de esos casos, o sea, son pymes y son todas estas cosas, creo que uno tiene que entender cómo son las regulaciones tributarias de estas empresas y no tener que comparar y decir que les van a cobrar un chingo madral de impuestos como para que valga. No, a esas pymes y a todas estas cosas se les puede dar excepciones tributarias durante los primeros años, se les suele dar ciertas garantías tributarias para que funcionen y absolutamente todas estas cosas, pero no solo eso, sino que vamos a jugar en el otro mundo que es en el debate en el que dijo Javi, que es por qué sí van a poder estar en la bolsa. A ver, creo que deben entender la otra parte de la informalidad. Uno, hay muchísimos mercados muy grandes informales, como por ejemplo son los neobanks, como por ejemplo es Uber, como por ejemplo es Rappi, que no constan de legalización en Latinoamérica. Inversionistas claves que quieren legalizarlos, inversionistas claves que quieren lanzar en bolsa. Eso solo para que sea muy gráfico y se entienda por qué los mecanismos de Javi sí entran. Pero no solo eso, sino que vamos a ver cómo los emprendimientos con procesos
Ahora vamos a ver cómo los emprendimientos en realidad de su lado no se están logrando bien. Antes. Creo que los emprendimientos de su lado no se logran bien. Uno, porque no están teniendo competitividad. ¿Esto qué quiere decir? Si tienes una persona que yo que sé, se dedica a la tecnología, tienes otros 50 graduados de Stanford que también quieren ponerse su startup y también quieren hacer todas estas cosas, con lo cual eso. Pero no solo eso, sino que ellos se quieren dirigir a un mercado meta. Esto es clase de marketing. Cuando te quieres dirigir a un mercado meta, ¿qué es lo que sucede? Ese mercado meta no está comprobado, no sabes si te va a funcionar, no sabes si es que esta cosa va a funcionar. Y no solo eso, los mercados meta difieren como para que el proceso de adaptación que te intentaba vender Adrián funcione. Entonces, de ahí, ¿qué más tenemos? Antes un pollo. Todas las empresas grandes de las que habla este gobierno jamás se legalizan porque sus CEOs son literalmente criminales por evasión de impuestos y trabajo sin patente. Jamás se están legalizando porque perdían literalmente impuestos como baja con toda la primera que más es la que habla baja el gobierno. Gracias. Si lo que Fabián dice es cierto, entonces yo no entiendo por qué carajos los dueños de los neobanks, Uber y Rappi viven en los países que más se preocupan de las leyes o que mantienen las leyes más estrictas, viven en Estados Unidos, viven en Europa, viven en países que se preocupan o que tienen mecanismos como el Interpol para acusar de absolutamente todas estas cosas. Entonces no son mayores criminales, en realidad no les están dando la facilidad para que estas cosas funcionen. Ya. De aquí entonces creo que tenemos algo muy importante de por qué de por qué incluso, y quiero que escuchen bien porque esta es una ponderación clave dentro del debate. Creo que uno, estamos demostrando muy bien cómo nosotros sí conseguimos la efectividad. Creo que fuimos mecanismo por mecanismo de lo que dijo Adrián y Fabián para demostrar que esa cosa sí funciona y cómo en realidad logran hacerlo. Pero incluso si no logran hacerlo, creo que los inversionistas tienen el deber de hacerlo. ¿Por qué tienen este deber de hacerlo? Porque miren cómo los inversionistas consiguen dinero. Los inversionistas consiguieron dinero a manera de represiones históricas, a manera de herencias, a manera de muchas otras cosas, a manera de empresas que explotaron absolutamente todo. Así que incluso si no fueran lo suficientemente rentables que ya demostrar, tienen el deber de hacerlo, tienen el deber de ayudar a esas personas con las cuales ellos se beneficiaron para conseguir los recursos que tienen ahora. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos demostrando dentro de este debate? Creo que uno, hay un choque muy fuerte entre oposiciones que no le va a permitir a la oposición que su debate funcione. Pero no solo eso, sino que en realidad todos los mecanismos que presentaba Alta no tienen sentido, no están bien desarrollados, revísenlo, y cómo en realidad son fáciles de refutar, y además cómo de eso nosotros logramos probar la efectividad y que las cosas sí funcionan. Gracias. Vale, les voy a poner el discurso macro y ahora para recibir al debate de Violencia. Antes de iniciar, agradecimiento bien a todos los que han placer compartir muchas cosas con ustedes. Y bueno, inicio mi discurso en 3, 2, 1. Va. Lo que hacemos desde baja discusión es bastante claro y diferente de lo que hizo Mianda. Primero probamos por qué hay una necesidad por parte de las startups que un impacto exclusivo de por qué es necesario este financiamiento, dada la caracterización que hizo Diego. Pero en segundo lugar probamos por qué es que muchos de los impactos que habla alta y baja del gobierno ya lo puede hacer el Estado, tiene el incentivo y la capacidad para poder hacerlo. Creo que si ustedes compran, y tal como nos prueba Diego de que el Estado ya tiene los incentivos, muchos de los impactos que tiene alta y baja del gobierno se ven mitigados fuertemente porque también pasan en el lado de oposición. Y vayamos a desempacar por qué el Estado tiene incentivos y por qué el Estado tiene capacidad. El Estado tiene incentivos por todo lo que ya les dijo Diego, porque tiene un deber con todos los ciudadanos y porque se ha presionado constantemente por las empresas, por otras empresas que ya son formales, a formalizar a la mayor cantidad de empresas. Pero tiene la capacidad, y esto es lo más importante, para desbloquear o para tratar de responder a cualquiera de los cuestionamientos que dice baja de gobierno. Primero, tiene la capacidad legal para poder modificar este tipo de normas, pero en segundo lugar, tiene la capacidad técnica para hacerlo, porque el Estado contrata personas, tiene recursos humanos y tiene un sector burocrático que ha aprendido durante mucho tiempo a poder legalizar ese tipo de normas, a poder cambiar ese tipo de normas. Pero en tercer lugar, tiene acceso a think tanks y tiene acceso a consultorías que puede hacerlo con otras instituciones.
Justamente bajo la relación entre consultorías y empresas es donde el Estado puede tener aprendizaje y se puede hacer ese tipo de cosas. Pero en cuarto lugar, tiene la capacidad monetaria, ¿por qué? Porque tiene acceso a préstamos internacionales, pero en segundo lugar tiene acceso a recursos económicos como recursos monetarios y otro tipo de cosas. Pero en quinto lugar, tiene acceso a estadísticas que no tienen la mayoría de empresas. Literalmente, cada estado tiene un órgano de estadística informática que ya analiza cuántas personas son informales, cuántas personas tienen ese tipo de condición. Por tanto, tiene acceso económico, legal y acceso a información que no tienen los otros inversores para poder obtener ese tipo de cambio. Por tanto, incluso si existen mismos incentivos por parte de las empresas, de los inversionistas y del Estado para poder hacer ese tipo de cambio, creemos que en términos de capacidad, el Estado tiene una mayor capacidad para poder hacer ese tipo de cambio. Lo que ha aprobado hasta ese momento es como muchas de las cosas, muchos de los impactos que tiene alta y baja de gobierno no son probables, si bien son probables, también los podemos tener de nuestro lado, pero el tren en términos de cómo los tenemos mejor, incluso lo probamos de mejor manera en baja de posición. Ahora vayamos al segundo punto a las resultaciones específicas de baja de gobierno. Y quiero ser muy claro, no tengo más que los cuestionamientos que tiene baja de gobierno y en base a por qué va a ser efectivo esta medida, se basan en varias cosas. Primero de que actualmente existen muchos límites y barreras para que las empresas puedan legalizarse. Creo que esto es real. No tengo más que lo que dice baja del gobierno, es que existen grandes empresas que siguen siendo informales. Es poco probable por varias razones. Primero, no tengo más que para que una persona sea grande, y eso quiere decir que hay una gran cantidad de consumidores, por tanto, tiene una visión extremadamente grande. Pero en segundo lugar, no tengo más que el solo hecho de generar ese tipo de cosas ya hace que su cadena productiva sea sofisticada. Por tanto, tiene el incentivo a importar o exportar ese tipo de cosas. Para ti exportar ese tipo de cosas y para hacerte conocida en un medio, obviamente que tienes que ser formal, pero en segundo lugar hay cada vez más incentivos por parte del Estado a fiscalizarte, porque si reconoce que tienes mayor capacidad y que tu empresa va a crecer y más personas conocen tu producto, obviamente el Estado ya te está presionando a que te formalices de manera muy fuerte. Por tanto, lo que queremos es que en estos escenarios más grandes no queremos que se den los impactos de alta y baja de gobierno, porque estos escenarios ya están mitigados, obviamente estos escenarios ya son formales. Ahora, respecto al porcentaje pequeño de empresas que son muy minúsculas y que potencialmente pueden ser informales, voy a resultar punto por punto, pero antes punto de la base. Si Diego dijo que el Estado solo se dedica a hacer cosas efectivas y por eso no hace emprendimientos, entonces, ¿por qué se va a dedicar a un mercado informal que Cuadra dijo que es inefectivo? Primero, porque es el deber moral del Estado encargarse de la mayor cantidad de cosas de los ciudadanos, pero en segundo lugar, el Estado opera pérdida. Esa es la razón y ya hacen que los productos sean más baratos y se dan subsidios, este tipo de cosas, poco probable en el mundo. Vamos a empezar punto por punto lo que dice baja del gobierno. Primero, dice que dado que ahora las personas van a tener mayor acceso a dinero, esas personas van a querer formalizar. Poco probable, y voy a probar cómo ya existen otros mecanismos que le dan acceso al dinero. Primero, esas personas ya pueden obtener empresas, ya pueden obtener préstamos a títulos personales, para lo cual no es necesario tener una empresa. En segundo lugar, existen prestamistas informales, incluso juntas vecinales y juntas comunales que ya dan acceso a recursos para que se fomenten ese tipo de empresas. Pero en tercer lugar, existen economías familiares que les apoyan en ese tipo de cosas, ya generan incentivos de crecimiento de las empresas. Por tanto, el incentivo a tener más plata es poco probable y no es un incentivo suficientemente grande, dado que es exclusivo del lado de oposición. Pero en tercer lugar, no tengo que ellos dicen que, dado que ahora van a tener mayor acceso a recursos, van a poder sofisticar sus métodos y eso va a abaratar los costos. Poco probable, porque eso depende de que ahora tengan la capacidad de manejo financiero. La razón por la que, a pesar de que muchas empresas tienen mucho dinero y siguen operando pérdidas, porque no conocen específicamente cómo funcionar con una gran cantidad de dinero. Necesitan conocimientos de gerencia, necesitan conocimientos de marketing, necesitan conocimientos muy específicos que probablemente en el corto plazo no se den. Creemos que existen pocos incentivos y pocos mecanismos por parte debajo del gobierno para asumir de que esto es probable. Por último, respecto a los monopolios, creemos que es poco probable. ¿Por qué? Porque tal como lo que dice Diego, estas empresas emergentes, lo que pasa con estas empresas emergentes es que en el mundo de oposición, esas empresas suelen ser mucho más, suelen aprovechar ventajas de oportunidad mucho más específicas. Esto se ve como encargándose de mercados que potencialmente no han sido vistos en otro tipo de escenarios que creemos que es poco probable antes punto de la ley. Si los estados tuvieran incentivos o capacidad, entonces, ¿por qué existen los mercados informales en el primer lugar? Porque nadie se quiere formalizar.
todo lo que hizo antes de elección. Pero lo que prueba es que en ambos casos hay incentivos para hacerlo y tenemos la capacidad para hacerlo. Ahora vayamos a por qué le ganamos a Alta de Gobierno de manera muy fácil. Y hemos refutado de manera muy fuerte todo, porque es que muchos de esos mecanismos los podemos obtener de nuestro lado. Lo único que queda en Alta de Gobierno es que esto potencialmente puede mitigar la precarización. Creemos que actualmente los estados y organismos internacionales ya fiscalizan de manera muy fuerte. Literalmente, el Amnistía Internacional, la Corte Penal Internacional, ya dan presiones muy fuertes para que ese tipo de actos no sigan pasando. Existe una medialización de todo ese tipo de escenarios para que esto no suceda. Creemos que la comparativa es clara. Muchos de los impactos de alta y baja de gobierno son simétricos en este debate. Lo único exclusivo y lo que prueba Diego es que este recurso es necesario porque el Estado va a tener incentivo a invertir en startups porque potencialmente podrían perder. Pero no tengo cómo es que la comparativa es simple. Con el solo hecho de que una cantidad razonable de startups pueda crecer o una cantidad mediana, no tengo cómo es que los inversores ya pueden recuperar toda esa inversión porque las startups potencialmente pueden crecer de manera exponencial y pueden tener recursos económicos muy fuertes. Por tanto, dado que tenemos una exclusividad en el impacto, creemos que nos posicionamos por encima de la alta de oposición, que tienen un lecho muy pequeño y nuestro nivel es mucho más grande y los impactos son realmente exclusivos, orgulloso de oponer. Por el debate, muchas gracias. Nos vemos en el prima. Una hora y media. Una hora. Dependiendo de dónde se vaya. O sea, una hora. Se va en carro, una hora y media. Ahí que todo el mundo va a revisar. Sí, una hora. Ah, bueno, es domingo, sí, pero también una hora. Mira, Una hora. No, incluso de sí, si van en Uber, sí, hay muchos 45 minutos media. Pero No creo, una hora. Pero ¿dónde ya lo están haciendo? sí, sí, coger la separación. ¿Dónde es el para la otra sí, no, que me deriva. Todo grabadito, bueno.